Mis hermanos, hemos estado estudiando acerca de cómo obtener la justicia de Cristo. Es el principal tema que como hijos de Dios, aparte de conocer el tiempo en que vivimos, tenemos que tener bien claro cómo llegar a tener el manto de la justicia de Cristo. ¿Saben? Hay otros temas que son un poquito colaterales, por ejemplo, como eso de las vacunas, ¿no? ¿Saben que la vacuna ha hecho que los hogares mismos se separen? Porque yo sé que hay familias donde unos dicen que no y otros dicen que sí, ¿cierto? Y es difícil que ponerse de acuerdo en ese asunto. Pero ese no es el tema principal. Eso no es el tema principal, ¿cierto? Mucho menos para nosotros como hijos de Dios. Yo sé que hay muchas cosas que se hablan en torno a la vacuna. Y puede ser que el hombre de pecado esté tramando cosas muy interesantes. Ustedes recuerdan que la sierva del Señor dice que Satanás inclusive esparcirá sustancias mefíticas en el aire para que la gente se enferme y claro, la gente se enferma y los institutos de salud de los países toman medidas y la cosa se pone complicada. Estuvimos esta semana, luego de la boda, unos días en el apartamento de mi cuñado Santiago, el que se casó. Mientras estaba en su viaje, nosotros estuvimos unos días ahí. Y yo le decía a mi esposa, wow, qué cosa tan terrible que han tenido que pasar las personas en estas ciudades con la pandemia. Porque nosotros no teníamos carro, tampoco había nada como agradable para quizás mirar ahí cerca, alrededor de donde estábamos, y nos sentíamos presos, porque ahí las casas están juntas, muy cerca está la otra calle. Mi esposo me decía, habla pasito, habla suavecito, porque todo se escucha aquí, ¿no? En el piso, en el segundo, que hablar pasito, caminar pasito, porque las cosas están y las ventanas están abiertas, ¿no? No son selladas las casas como aquí, etcétera. Fueron 5 días. Y sí, fueron 5 días y hoy tenemos aquí muchos tenemos el privilegio de salir de nuestra casa y poder caminar por el vecindario, las casas están separadas, así que la pandemia, hermano José, en su casa que puede salir a caminar, no hubo ningún problema. Pero en esos países, en los apartamentos, usted no podía salir de su apartamento y muchas personas se enfermaron psicológicamente por el problema. Así que gloria al Señor que ya está pasando, espero que pronto pase con la ayuda del Señor y que podamos seguir adelante. Pero no es el tema que traemos. Hemos tratado ya 3 temas acerca de cómo obtener la justicia de Cristo. Y este tema es vital en nuestra experiencia cristiana. Pero el tema de obtener la justicia de Cristo también es un tema positivo y fascinante. Nosotros como hijos de Dios, nuestro mayor anhelo es llegar a ser semejantes ¿a quién? A Cristo. Así que obtener la justicia de Cristo debería ser algo que nos trae gozo y alegría a nuestro corazón. Pero, de paso, nosotros necesitamos conocer el diagnóstico que Dios hace de nosotros, porque es la única forma de poder realmente entender cuán importante es llegar a obtener el manto de la justicia del Señor. Cuando nosotros vamos al médico, y cuando ustedes van al médico, ustedes quisieran que el médico no les diera un diagnóstico negativo, ¿cierto? Nos gustaría que el médico nos dijera, mira, todo está bien, pero desafortunadamente no es así muchas veces. Pero sería peor que el médico nos dijera, mira, tú tienes una enfermedad gravísima, pero váyate a la casa tranquilo y haz tu propia receta. Cúrate a ti mismo. Tú lo puedes hacer. Bueno, algunos estarían de acuerdo con eso. Decían, no, ya está bien, me voy a tratar, ¿no? Algunos dirían, yo mejor lo voy a hacer. Y hasta es una tentación
Hasta eso es una tentación. Y estoy poniendo esta comparación porque algunas veces nosotros en la vida cristiana también nos gustaría que el Señor nos dijera: mira, Rafael, tú puedes sanarte, tú puedes llegar a tener el manto de mi justicia, tú por ti mismo, haz todos tus esfuerzos y lo vas a conseguir. Tú mismo puedes tejer tu manto. Yo te voy a secar el manto que tú quieres para estar en mi presencia en las bodas. Y entonces nosotros empezamos a elaborar nuestras propias recetas para el reino. Pero la Escritura llama a eso justicia propia, ¿verdad? Justicia propia. Nos enorgullecemos de esa justicia y la proclamamos. Hay personas en la vida que ustedes encuentran que dicen: yo todo lo que hago. Y he encontrado personas que dicen: yo no le hago mal a nadie. Si el Señor viene, yo no tengo problemas porque yo estoy listo para ir al reino de los cielos. Así que tienen su propia receta, han hecho su propio vestido, tienen su propia justicia. Y uno puede caer en esa tentación. Pero cuando el Señor se encontró con Nicodemo, vino al Señor. El Señor le dijo a Nicodemo, tú tienes que morir. Bueno, no está en la Biblia que dice que le dijo que tenía que morir. Y ustedes contestaron bien. El Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Pero ¿qué le estaba diciendo realmente el Señor a Nicodemo? Si Nicodemo tenía que nacer de nuevo y era un hombre de 35, 40 años que estaba en su presencia, lo que realmente le estaba diciendo es: Nicodemo, tú tienes que morir para poder nacer de nuevo. Tienes que morir para poder nacer de nuevo. Y cuando uno muere, desaparece. Y desaparece todo lo que constituye el ser, la persona, desaparece. Algunos predican que cuando yo acepto a Cristo, sigo viviendo mi parte de la naturaleza pecaminosa, y entonces ahora el Señor me otorga y me añade la naturaleza divina, ¿no? Y entonces dicen: bueno, la naturaleza pecaminosa hay que mantenerla aplastada para que la naturaleza divina no pequemos con la naturaleza divina. Pero la Escritura, la verdad es que no me dice nada de eso. Con la naturaleza pecaminosa, si está en nosotros, pasa con lo del COVID. Algunos dicen que el COVID se escapó del laboratorio en China, ¿no? Y a veces también a nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, a veces se nos escapa la naturaleza pecaminosa de tenerla bajo los pies. Y cometemos muchos errores. ¿Por qué? Porque está ahí, algunas veces se escapa. El pecado es un virus que a veces nos toma por sorpresa, ¿cierto? La tentación a veces llega por sorpresa, donde usted menos la piensa, donde usted menos cree que está. Y ahí está Satanás esperándolo con la tentación. Y si hay un ganchito en su vida, es posible que vengan las dificultades que trae siempre el pecado. De eso somos testigos vez tras vez. ¿Cuántas veces hemos visto personas muy destacadas, muy espirituales, que sencillamente aún tenían cierta afección por el pecado? Y es que yo me pregunto, mis hermanos, que algunos dicen que mantener la naturaleza pecaminosa bajo los pies, oye, eso se debe sentir horrible ahí, ¿no? Eso se debe sentir horrible. ¿Y en qué parte de mi mente voy a dejar un lugarcito para la naturaleza pecaminosa? Me pregunto yo. ¿En algún rinconcito de mi cerebro? ¿O en algún rincón del hígado o del estómago? ¿Dónde? Porque eso tiende a resucitar y a hacernos daño. La Biblia no enseña en ninguna parte que al viejo hombre haya que mantenerlo en algún lugar de nuestra vida. Al contrario, reiteradamente la palabra de Dios dice que el viejo hombre debe ¿qué? Morir, ¿verdad?
Y ese fue nuestro estudio anterior. El estudio anterior hablamos acerca de la necesidad de morir. Y recuerdan ustedes que dijimos que ninguno de nosotros puede morirse a sí mismo. Me refiero, ninguno puede crucificarse a sí mismo. Necesitamos la intervención de Dios para que Él destruya lo que el pecado ha levantado en nuestro ser. Pero para nosotros, por nuestra voluntad, dije antes, no podemos morir. Porque esta voluntad, decíamos anteriormente, esta voluntad que constituye un factor importante en el carácter del hombre, fue puesta en ocasión de la caída bajo el dominio de Satanás, y desde entonces él ha estado obrando en el hombre el querer y hacer su beneplácito, pero para la completa miseria y ruina del hombre. Es un pensamiento terrible, es un pensamiento muy negativo, es un pensamiento que a mí me dice y me pone la piel de gallina, porque tan pronto el hombre pecó, Satanás secuestró nuestra voluntad. Nuestra voluntad, que es el poder de decidir. Y la sierva del Señor dice en Testimonios para Ministros, también página 77, repitiendo lo que ya hemos dicho: Satanás gobierna toda mente que no se halla en forma decidida bajo el control de Dios. Otro texto: la voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder que decide, que obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecer. Así que figúrese, la voluntad no es el gusto o la inclinación, sino es el poder de decidir. Pero hablemos ahora, mis hermanos, lo que dice Génesis 6:5. Génesis 6:5 dice que vio Dios que la maldad era ¿qué? Mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento de la voluntad del hombre era solamente al mal. Así que no solamente nuestra voluntad fue secuestrada por Satanás, sino que nuestras inclinaciones, nuestros deseos eran de continuo al mal. Entonces, ¿qué quedó para nosotros? Cuando yo voy a decidir en mi condición pecaminosa, ¿qué es lo que decide el mundo en su condición pecaminosa? ¿Qué es lo que decide los fines de semana? Vámonos para el club, vámonos para el bailadero. ¿Hay conflicto entre su voluntad y sus gustos? No hay conflicto, no hay conflicto, ¿cierto? Su voluntad está secuestrada por Satanás y sus gustos también están secuestrados por Satanás. Por eso fue que el hombre cayó tan profundo, que no existe posibilidad, mis hermanos, fuera de Cristo para librarnos del poder del enemigo, de sus astucias, de sus tentaciones. Y el mundo no quiere librarse de las tentaciones de Satanás. Al contrario, las tentaciones es algo que está en su vida. En la cruz del Calvario, dijimos, el Señor pagó el precio de nuestra libertad. O sea, el Señor, al morir, adquirió el derecho de devolverle al hombre y a los que crean en Él, por su gracia y por la influencia de su Santo Espíritu, de devolverle la capacidad o la voluntad que fue secuestrada por Satanás. Y entonces al Señor adquirir el derecho de que usted sea ya una persona con una mente libre, que tenga capacidad de decidir, eso fue un paso extraordinario que el Señor dio. Pero en el caso de Nicodemo, el Señor le estaba queriendo decir: mira, lo que tú necesitas es nacer de nuevo. ¿Y a qué se refiere? Y hoy vamos a hablar de la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Qué queremos decir cuando estamos hablando de nacer de nuevo? Realmente la experiencia de nacer de nuevo es una experiencia muy dinámica y muy vitalizante. La palabra de Dios presenta esta verdad de nacer de nuevo de una manera dinámica, y muchas personas se encuentran difícil de entender que esto es algo real.
Algunas veces decimos, no, esa es una figura literaria, esa es una figura espiritual, que yo voy a nacer de nuevo. Y claro, si el nuevo nacimiento es una figura espiritual o es un símbolo espiritual, la muerte también es un símbolo simplemente espiritual, no una experiencia. Cuando tanto la muerte al viejo hombre debe ser una experiencia real, y el nuevo nacimiento debe ser una experiencia real. El nuevo nacimiento debe ser una experiencia real. Noten cuán dinámico y cuán real es la experiencia de una persona que ha nacido de nuevo. Vamos a ir a 1 de Juan 3:9. Abran sus Biblias en 1 de Juan 3:9. Dice la palabra del Señor: el hombre que realmente es hijo de Dios, y estoy leyendo una versión diferente de la que ustedes tienen, de la Reina Valera. Esta es la versión Phillips. Dice: el hombre que es realmente hijo de Dios no practica el pecado, porque la naturaleza de Dios está en él para el bien, y tal herencia es incapaz de pecar. Muy bien. Estamos entrando en una situación un poquito complicada, porque no podemos contradecir la Escritura, pero es muy probable que cada uno de nosotros se pregunte, bueno, ¿y yo ya estoy en esta condición? Voy a leer otra vez el texto. Dice: el hombre que es realmente hijo de Dios no practica el pecado, porque la naturaleza de Dios está en él para el bien, y tal herencia es incapaz de pecar. Llegamos a ser hijos de Dios a través del nuevo nacimiento que el Señor nos da. No podemos nacer nosotros por nosotros mismos. Es una experiencia, es un milagro de Dios en nosotros, en la vida. 1 de Juan 5:4, en el mismo libro, capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así que cuando una persona ha nacido de nuevo, tiene la capacidad de ser victorioso ¿sobre qué? Sobre el pecado y sobre el mundo. En este caso, lo que dice aquí el apóstol San Juan: vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5, 11 y 12, vamos a leerlo también. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces necesitamos ir a la Escritura para que la Escritura nos dé un diagnóstico de lo que nosotros somos como hijos de Dios, como cristianos. El diagnóstico puede ser a veces difícil, pero tiene que hacerme pensar si la experiencia cristiana mía es auténtica o no. Y la única manera de saber si mi vida espiritual, si mi vida cristiana es auténtica, es si lleno los requisitos que dice la palabra de Dios, ¿no es verdad? Porque lo contrario sería mi propia receta. Mi propia receta. Entonces, por lo menos hemos visto aquí tres. Primero, el que ha nacido de nuevo, el que es realmente hijo de Dios, dice la Escritura, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios está en él para el bien y no puede pecar. Y tal herencia es incapaz de pecar. Es decir, cuando la naturaleza de Dios está en mí, soy incapaz de pecar. Eso es lo que dice Juan. Y me pone a pensar a mí, ¿no? Me pone a pensar en mí. Segundo, vence al mundo. El que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Tercero, y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Entonces, usted empieza a participar de la vida de Dios, de la vida eterna que Dios quiere darle. Hay confianza plena de que el Señor le está dando vida. Y San Juan 10:10 se cumple. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida empieza aquí. Esa vida empieza aquí. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa estos tres textos que hemos leído? A propósito, doy una cariñosa bienvenida a nuestro amigo, hermano Mario, vino con un amigo. Señor le bendiga, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
¿Qué significa todo eso? Primero, cuando nacemos de nuevo, el Señor restablece la voluntad en mí, el poder de la voluntad en mí, que es el poder soberano en el hombre. Nos libera del poder de Satanás. Y ya no es más nuestro amo Satanás. Ya usted puede decirle no a Satanás, porque el Señor lo ha liberado de la esclavitud que Satanás lo tenía, porque había secuestrado su voluntad, que es el poder de decidir. Y el apóstol San Pablo dice en Romanos 7:4, así que vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora usted se siente libre, porque el Hijo lo ha hecho libre. San Juan 8:36 dice la palabra del Señor: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres, seréis verdaderamente libres. Pero usted se da cuenta que ahora es libre, que tiene capacidad para elegir, pero eso no hace que usted esté libre de la tentación y esté libre de pecar. Sencillamente lo que pasa con usted es que ahora usted tiene la capacidad, porque el Señor se la ha devuelto, cuando usted se entrega a Cristo, le ha devuelto la voluntad para que usted elija a quién servir. Ahora que usted es libre, se da cuenta del peligro que tiene. Por un lado está la justicia y por la otra la maldad. Por un lado está Dios y por el otro lado está el enemigo. Ambos te desean. Ambos desean que tú seas de ellos. Dios desea que tú seas de Él y Satanás desea que tú seas de Él. ¿De qué parte están tus emociones y tus inclinaciones? Ahí empieza un problema, ¿cierto? Y es el problema que el apóstol Pablo describe, diría yo, en Romanos capítulo 7. Porque por un lado Pablo sabía cuál era la voluntad de Dios, pero por otra parte dice, pero no hago lo que es la voluntad de Dios, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. Entonces nos damos cuenta que nuestro ser, no simplemente la voluntad, sino todo el resto de nuestro ser, donde están los gustos, donde están las inclinaciones, gustan del pecado. ¿Te gusta? ¿Te gusta el pecado? Y eres consciente y sabes que no está bien. Y te das cuenta que el Señor te ha libertado porque te ha devuelto la capacidad de decidir, pero tus inclinaciones y tus emociones no están en armonía con lo que tu mente, la voluntad, ese poder gobernante te dice, porque a través de la voluntad y del cerebro y del lóbulo frontal, el Espíritu Santo habla con nosotros. Y entonces, como dijo Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué es entonces? Hemos hablado de que Dios, ¿qué significa el nuevo nacimiento? Dios está restableciendo su voluntad como poder soberano. Nos damos cuenta de que somos libres, nos damos cuenta del peligro en el que estamos. Aún con nuestra capacidad de elegir nos damos cuenta del peligro en que estamos, porque nuestras tendencias y nuestras emociones van en otra dirección. Entonces, el cuarto paso que debemos dar es que nuestra voluntad tiene que ser entregada a Cristo. Nuestra voluntad tiene que ser entregada a Cristo para que Él inicie un proceso de santificación de nuestra voluntad. Leo de la sierva del Señor, dice: ninguna ceremonia exterior puede reemplazar a la fe sencilla y a la entera renuncia al yo.
Pero ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Entonces el lenguaje del alma será: Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y desemejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una altura, a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi vida. No solo en el comienzo de la vida cristiana ha de hacerse esta renuncia al yo, ha de renovársela a cada paso que se dé hacia el cielo. Todas nuestras buenas obras dependen de un poder que está fuera de nosotros. Por tanto, debe haber un continuo anhelo del corazón en pos de Dios y una continua y ferviente confesión de los pecados que quebrante el corazón y humille el alma delante de Él. Únicamente podemos caminar con seguridad mediante una constante renuncia al yo y dependencia de Cristo. Reflejemos a Jesús, septiembre 3. Entonces, mis hermanos, el Señor nos ha libertado, tenemos capacidad de decidir, pero todo nuestro ser también fue permeado por el pecado y por lo tanto necesitamos entregarle nuestra voluntad a Dios para que santifique nuestra voluntad de tal manera que siempre que hagamos una decisión, la hagamos por Dios, por Cristo, por el bien, por la justicia. Todo intento, dice la Sierva del Señor en el Hogar Cristiano, página 113, todo intento debe someterse al cautiverio de Cristo. Todas las propensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores del alma. El amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser los instrumentos de la justicia. Y el único que puede hacer eso es el Señor. Nosotros no podemos elaborar nuestra propia receta. Los seres humanos han llegado a extremos queriendo ser buenos. Recuerden que la Iglesia levantó las penitencias, ¿cierto? Las penitencias, ¿cierto? Pagar fuertes sumas para poder obtener de los pecados. Para expiar la culpa, las penitencias caminaban kilómetros y kilómetros, hacían viajes, unos esfuerzos y unos sacrificios extraordinarios. Nada de eso sirve. Es la intervención de Dios en mi vida cuando me doy cuenta y le digo: Señor, toma mi voluntad, toma mi mente, cambia esas cosas que no están de acuerdo a tu voluntad, porque el Espíritu me revela, habla mi voluntad, habla mi mente, y yo me doy cuenta de mi fragilidad y tengo que ir al Señor y decir: Señor, necesito que en este punto específico tú actúes y cambies mi vida. Eso significa, y a través de ese proceso es que se efectúa el nuevo nacimiento, porque no es otra cosa que un morir para volver a nacer. Se está muriendo a algo que formaba parte de mí, de mis gustos, de mis acciones, de mis deseos, y están haciendo una nueva vida. Y ahí es donde comienza el proceso de la santificación. La sierva del Señor dice en Deseando a las Gentes: la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Ahí está ratificado lo que hemos venido diciendo: es necesario morir a lo que nosotros somos para que se produzca una vida nueva. En ninguna parte la Biblia dice que el viejo hombre tiene que estar en algún rincón, ni sometido bajo los pies, ni en coma. Es decir, la naturaleza pecaminosa debe morir.
Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente, es totalmente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. En Sign of the Times, la hermana White dijo en 1898, Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y en la situación como representante del hombre para demostrar en la controversia con Satanás que el hombre, como Dios lo creó, conectado con el Padre y el Hijo, podría obedecer cada requisito divino. Noten, mis hermanos, que aquí este pensamiento es muy interesante, porque más adelante en otro tema voy a hablar acerca de la naturaleza de Cristo. Hay tres cosas que dice aquí la sierva del Señor. Primero, el Señor Jesucristo vino a demostrar en la controversia con Satanás que el hombre, como Dios lo creó, no como está ahora, sino como Dios lo creó. Y eso significa que el Señor tiene que restaurar en nosotros su imagen. Por lo menos nuestra mente tiene que ser libre del poder de Satanás. Nuestros deseos, nuestras intenciones tienen que ser libres del poder de Satanás. Dice que el hombre, como Dios lo creó, conectado con el Padre y el Hijo, dos, podría obedecer cada requisito divino. Y hay un autor de un libro, Su manto o el mío, en la página 49, que dice: Dios puede trabajar solamente con lo que es nacido del Espíritu, dice este autor. Dios puede trabajar solamente con lo que es nacido del Espíritu, para moldearlo y formarlo de acuerdo a su voluntad. La naturaleza pecaminosa es inestable y no responderá al trabajador maestro. El deseo puede estar en la mente, pero la carne es incorregible. El resultado es el fracaso. Y vemos fracasos de eminentes personas porque sencillamente alguna parte de su vieja naturaleza está ahí. Y cuando menos creemos y pensamos, se levanta y nos destruye. Tiene que haber una muerte total. Esa muerte solo puede ser operada por Dios en cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos permita identificar nuestros problemas y se los llevamos al Señor para que los destruya y levante su imagen en cada uno de nosotros. Es importantísimo eso. Si no he nacido de nuevo, yo soy el mayor legalista del mundo. Es lo que el apóstol llama en 2 de Timoteo 3, 1 al 5, la apariencia de piedad. La apariencia de piedad. Y el apóstol Pablo menciona que es la característica de los cristianos de los últimos días. Los cristianos, la hermana White dice que 2 de Timoteo 3, 1 al 5, en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, etcétera, etcétera. La hermana White dice que se aplica al pueblo de Dios, que se aplica a la iglesia de Dios. Y añade que son tiempos peligrosos porque yo puedo conocer todas las doctrinas, sabérmelas de memoria, puedo conocer todas las profecías, ser vegan, ¿cierto? Ser vegan, irme para el campo a sembrar y a cultivar lechugas y brócolis. Y todo esto solo contribuirá a mi propio engaño y a mi propia perdición. Hemos visto cómo algunas veces pensamos que sencillamente, es decir, estamos obedeciendo en la letra pero no en el espíritu, y es necesario que se obedezca primordialmente en el espíritu
porque el espíritu vivifica, pero la letra mata. Ahora, mis hermanos, por eso es que el Señor quiere que nosotros entendamos estos aspectos, porque el resumen es cómo realmente nosotros podemos llegar a tener ese manto de la justicia de Cristo, ese manto genuino, hermoso, limpio y puro. Hay muchas promesas del Señor, y yo he estado dando este diagnóstico negativo porque el Señor tiene que mostrarnos que por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada, salvo una conexión permanente con Él. Noten las promesas del Señor. Vamos a ir a Romanos y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos el capítulo 8, y con esto vamos a finalizar nuestro tema en esta mañana con las promesas que Dios tiene para nosotros en Romanos el capítulo 8. Vamos a circunscribirnos ahí. El versículo 15, Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. En primer lugar, mis hermanos, ya no estamos en esclavitud, sino que dice aquí la palabra del Señor que hemos sido adoptados como hijos. ¿Está bien? Romanos 8:11, el versículo 11 ahora, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Señor es capaz de hacernos morir y vivificar, ¿cierto? Entonces Dios vivifica nuestros cuerpos mortales por su espíritu. El resultado del nuevo nacimiento es que usted es un cristiano vivo, es un cristiano vivificado por el Espíritu de Dios. El versículo 13 del mismo capítulo, Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, porque ahora usted tiene el deseo de que eso que es negativo en su vida, eso que el Señor quiere que no exista, usted quiere que no exista también. Y por el Espíritu, dice el apóstol Pablo, que nosotros tomamos también la determinación y la obra de hacer morir las obras de la carne. Tú actúas también, no eres pasivo en este aspecto de la salvación. Usted decide actuar y usted decide: no, yo no voy a seguir con esto no es la voluntad de Dios. Cualquier cosa que usted tenga. El versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra gran promesa del nuevo nacimiento. Ahora el Señor lo guía a usted. Todos los que son hijos de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Dios decide y usted decide que Dios sea su guiador. Versículo 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ahora actúan para el bien suyo. Usted es un hijo de Dios, ha sido adoptado. Todas las cosas, aún las pruebas y las dificultades, van a ser para su bien, van a resultar para su bien. Romanos 8:29, Romanos 8:29, dice: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El objetivo del nuevo nacimiento y el proceso de la santificación. Y aparte de eso, Pablo dice que cuando tú naces de nuevo, el Señor te predestina para revelar la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. Es otra de las promesas extraordinarias del Señor. Romanos 8:32. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
todo el cielo se coloca a disposición nuestra para que cada uno de nosotros sea un vencedor sobre el mal, un vencedor sobre las tendencias que tenemos heredadas y cultivadas, que tienen que morir, que tienen que desaparecer. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No solo hemos recibido las bendiciones anteriores, sino que si aún pasa algo, tenemos a alguien que está a la diestra de Dios, que intercede por nosotros, para que usted pueda realmente ser victorioso. Versículos 37 a 39, Romanos 8, 37 a 39. Aún antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Y eso significa, mis hermanos, que hemos recibido el manto de la justicia de Cristo. Si eso se cumple en ustedes, están recibiendo el manto de la justicia de Cristo. Y entonces usted puede venir a las bodas del Cordero. Y las bodas es la unión de la humanidad con la divinidad. Es decir, usted individualmente se está uniendo su humanidad con la divinidad, que es el casamiento, Y por lo tanto, esa es la boda. Y la fiesta es cuando el Señor te llame y te diga: aquí está tu corona. Aquí está tu corona. Eres un vencedor. Mis hermanos, el pecado es degradante y es destructor. Todo lo que toca el pecado es muerte. No vale la pena. El vestido de la justicia de Cristo es limpio, es puro, es inmaculado, es diáfano. Fue la vida que Jesús vivió cuando estuvo aquí. Eso es lo que Él nos pide, que vivamos su vida semejante a Él. Y Él promete darle ese manto a todo aquel que crea y quiera. Se puede conseguir, es obtenible. El cielo ha colocado todas las cosas a su disposición para que usted pueda alcanzarlo, que todos los que estamos aquí puedan llegar a tenerlo. Es un trabajo individual, es una obra individual. Yo solamente puedo decirle lo que creo y lo que pienso en cuanto a esto, pero ni yo lo puedo hacer para ustedes, ni ustedes lo pueden hacer por mí. Es una tarea individual, tiene que estar bien clarificado en nuestra mente para que se pueda conseguir. Si no lo conseguimos, no estaremos en el reino de Dios. El juez va a pasar, el revisor va a pasar revista, y ninguno de los que tenga el vestido de bodas va a poder estar en las bodas. Pero el Señor ha prometido que todos los que lo quieran y crean en Él lo van a tener. Esto significa tener vida eterna, porque el manto de la justicia de Cristo, que es su vida, es eterna. Por lo tanto, lo que me espera a mí con el manto es la vida eterna. La pregunta es, en esta mañana, ¿lo queremos? ¿Íntimamente lo queremos tener? ¿Creemos que es posible? Claro que es posible con la ayuda del Señor. Que el Señor bendiga a todos.